DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Solución en Punto, con la periodista Patricia Flores Osuna. El noticiero social que comunica y conecta a los ciudadanos con el gobierno. Un puente para lograr soluciones a las demandas ciudadanas. Bienvenidos a Solución en Punto. Solución en Punto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludándoles desde Radiorama DK a través del 1250 de amplitud modulada, saludándoles también a través de las redes sociales en nuestras páginas Solución en Punto Flores y Patricia Flores Osuna. Qué gusto tener la oportunidad de estar con ustedes. Mucha información, muchas cosas ya estamos escuchando ahorita en los noticiarios en Punto, precisamente aquí en DK, pues los acontecimientos, los cambios, los relevos. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Y saludo allá en los controles a Leti, mi Leti Rivera, con mucho cariño. ¿Cómo estás, Leti? Saludos también a todo el equipo de noticias de Grupo Radiorama. Y a ustedes, amigos, que nos sintonizan a través de las redes sociales o a través de la radio, en internet también, en www.dk1250.mx, en cualquier parte del mundo. Como dice nuestro eslogan de Grupo Radiorama, todo el tiempo, en todas partes. Hoy tengo el gusto de saludar, bueno, me presento para los que no me conocen, Patricia Flores Osuna, y tengo el gusto de saludar a un colega, un distinguido compañero, Raúl Gutiérrez, que es maestro en Derecho, es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional aquí en el Colegio de Jalisco, y también pues candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, y actualmente pues un gran estudioso del derecho. En este momento está en el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Mi estimado Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Patricia Flores Osuna, este 23 de julio de 2020 lo voy a escribir en mi diario como el día en el que por fin tuve la oportunidad de conocerte y de poder entablar una plática contigo. Para los que no conocen a Patricia, pues es una mujer empresaria, activista, dedicada a los medios de comunicación desde hace muchísimos años, con una Como larga 40 años, mi querido Raúl, nada más. Los primeros 40 años, ¿no? ABC, Radio México, sí. mucho largo trecho y muy bueno recorrido, por lo cual, Patricia, es un honor que me programa y a dialogar con tu amable audiencia en este gran programa. En verdad, Pati, créeme lo que es un honor estar contigo. También para mí me da muchísimo gusto poder conversar contigo, Raúl. Te escuchamos pues en los diferentes medios, especialmente en las mañanas ahí con nuestra compañera Becky Reynoso, con el querido amigo también Gabriel Ibarra, con todos los colegas que desde tempranito pues están ahí trabajando para la gente, y que es muy aleccionador todo lo que nos platican. Y bueno, en este sentido, platicar contigo, Raúl, hay varios temas. El tema central que nos ocupa hoy pues, precisamente es este proyecto de reforma al sistema de pensiones que fue pues proyectado por el gobierno federal, que ahorita vamos a platicar ampliamente cómo está el tema. La gente ya está preguntando mucho sobre este asunto. Otro de los temas, bueno, pues cómo andamos en la cuestión de la pandemia. Las cifras no cuadran, las estadísticas, la gente como que no cree todavía, a pesar de que todos los días les decimos y vemos casos, y cada día se va acercando ese círculo a los más cercanos, tanto familiares como colaboradores, lamentablemente. Y yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de este relevo que se está dando en el gobierno federal con la renuncia de Jiménez Espriu hace un rato, y ahora que entra en su relevo Jorge Arganiz Díaz, que es el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que, pues, ¿por dónde comenzamos, mi estimado Raúl? ¿Cuál tema abordamos para entrarle a todos los asuntos? Pues el que quieras, ve las preguntas. ¿Quieres que le entremos al de pensiones, que ha causado gran impacto? ¿Iniciamos con ese? Sí, por supuesto. Antes, déjame contextualizar un poco a la gente que nos está escuchando para que luego tú ya pues tengas toda la cancha para este tema, que sin duda alguna es muy importante y trascendente. En primer lugar, al hablar de esta reforma al sistema de pensiones, pues es importante subrayar que es precisamente un proyecto
al sistema de pensiones, un proyecto que de alguna manera fue consensuado con el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, y también con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el objetivo pues es reducir las semanas de cotización de 1,250, que era de 25 años aproximadamente, a 750 semanas, que estaríamos hablando de unos 15 años, y aumentar la aportación por parte de los patrones, la aportación del 6.5% a 15%, reducir las comisiones que tienen las AFORES por debajo del 1%, y con este esquema, bueno, pues el trabajador promedio aumentaría su pensión en 40%. De entrada suena pues verdaderamente fenomenal. Es algo que ha llamado la atención, pero a la gente no le queda muy claro. Y algunas explicaciones daba el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre que la aportación patronal para las pensiones pasaría de 5.15% a 13.87%, que la de los trabajadores no aumenta, y la del Estado modifica su composición pues para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. Y todo esto pues es una propuesta muy interesante que establece que la edad mínima para pensiones es a partir de los 60 años. Así que pues en todo este esquema ahí está, digamos, el contexto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Raúl, como un especialista que eres tú en materia de derecho? Mira, comentarle a tu amable auditorio que tras casi 25 años sin cambios estructurales en este sentido, ayer sí se propuso de cotización, que es la parte esencial porque eso amplía el rango de la gente que puede ingresar. Y tú ya lo has comentado bien, que es también el incremento a estas aportaciones. ¿Quién va a hacer el incremento? El incremento va a ocurrir por parte de los patrones, no del trabajador. No se me asusten, los trabajadores no vamos a pagar más, vamos a pagar exactamente igual. Corre a cargo de los patrones y del gobierno. Pues sí, al parecer es la mayor, no al parecer, pues los datos duros así nos lo indican, que es la mayor reforma a las pensiones en casi un cuarto de siglo. Ni el Pacto por México, tan llevado y traído a últimas fechas de Enrique Peña Nieto en el sexenio anterior, logró esta reforma a la Ley de Seguridad Social. Con esta parte importante de lo que mencionas tú es cómo se fue construyendo esta iniciativa. Yo creo que se construyó de la manera correcta porque se construyó desde la parte que va a pagar, desde la parte patronal. Carlos Salazar, que es el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, recordemos que a últimas instancias, declarado por el propio señor presidente de la República, mencionado que tenía algunas diferencias con él. Pero bueno, esa es la parte política. La parte técnica, nunca la dejaron de trabajar Carlos Salazar con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y con la gente de Arturo Herrera, y fueron logrando este consenso entre el sector patronal y después con los sindicatos. Si vemos ayer la escena, vemos a Carlos Aceves del Olmo, el líder de la CTM, vemos al Consejo Coordinador Empresarial, vemos al presidente de la República. Quizá tuve un déjà vu de aquellas épocas priistas cuando salía del líder, Fidel Velázquez, salía todo, ¿no? Pues bueno, parte de esta nueva realidad que luego se transforma en nueva normalidad para darle paso a una nueva realidad siguiente, y así sucesivamente, como la carrera de la rata en el laboratorio. La parte esencial que identifico yo, y tú ya lo has advertido con precisión en tu anterior comentario, que contempla esta reforma un aumento en las aportaciones para el retiro y disminuye estas semanas cotizadas, incrementa la pensión. Se trata de cambiar realmente de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores. ¿Con qué objeto? Con el único objeto de hacer justicia social, que era un déficit que tenía los gobiernos anteriores. No olvídense de los partidos. El gobierno, como un ente que dirige las acciones en el país, pues tenía este gran déficit de justicia social, para que los trabajadores precisamente tengan un acceso justo y digno a una edad de retiro suficiente para todavía poder disfrutar algo de su vida, pues toda su vida laboral que habían trabajado. Antes recordemos que era hasta los 65, 68 años, hoy es a los 60 años.
¿Qué significaba esto? Significaba que con la anterior reforma, ojo, todavía, ahorita hablamos de cuál es el proceso legislativo que debe de correr. En el caso de Sí, que así se porque apruebe, sí es importante subrayar que esta es una iniciativa, es que una todavía no iniciativa, se ha aprobado. Así todavía no es, entra en vigor. Con exacto. la ley vigente, que esperemos que en algún momento sea la ley anterior, veíamos a nuestros pobres adultos mayores, lo digo con la verdad, con el mayor de los respetos, los veíamos trabajando en los supermercados. ¿Por qué? Porque el 30% que les daban de su retiro, pues no les alcanzaba para tener esta vida digna que se merece una persona que le ha dedicado toda su vida al trabajo. ¿Okay? ¿De dónde vendrán los recursos? Los recursos para las pensiones vienen de 3 tipos de aportaciones. Recordemos que las aportaciones en materia laboral son por parte de los trabajadores, que, insisto, no aumenta, por parte de los patrones, que es el esfuerzo que van a hacer este sector empresarial de ir aumentando en los porcentajes que tú mencionas, con el 6.5, y el gobierno. Pero esta es una proyección a 8 años. Al final, este 6.5% se convertirá en un 15%. Y me encantó la frase del presidente de la República, tan dicharachero como todos sabemos que es, que le dice a su amigo distanciado y hoy arrejuntados otra vez, dice, te mereces una estrellita. En esos términos coloquiales que todo el mundo entendemos, a quién no peleábamos en la primaria, en el kinder, por una estrellita de la maestra. Entonces ya le dio su estrellita el presidente a Carlos Salazar, que con esto completa una serie y la parte política importante que veo es el cambio, Pati, no sé si tú lo percibas igual, el cambio de discurso del presidente. Si nos fijamos en la semana anterior, el presidente hizo una gira por 3 estados donde gobernadores lo han conflictuado, al menos 2 de ellos, Guanajuato y Jalisco. Entonces yo en algún momento, en otra entrevista con otro compañero, yo le llamé la gira de la paz, y parece ser que la gira de la paz no ha concluido, y celebro mucho el cambio de discurso del señor presidente cuando ya todo el mundo veíamos esta polarización, esta división. Olvídate, chairos, fifís, pobres, ricos, eran ustedes y nosotros como si fuéramos 2 países distintos. Oye, Raúl, y con respecto a esto que estás diciendo, sí hubo un cambio de estrategia, no sé si tu percepción sea la misma que tengo yo, a raíz de la visita que hizo López Obrador a Estados Unidos, que se reunió con Trump, que fueron a ver supuestamente lo del TEMEC, que ya estaba firmado. El TEMEC fue, claro, digamos, nada más el pretexto para reunirse, pero ver otros asuntos y dirimir algunas circunstancias ahí. Y como siempre sucede, ¿no? El hermano mayor le jala las orejas al hermano menor, por mucho que dijera el presidente de la República que no, que había buen acuerdo, que veía que había un respeto, que él apelaba a ese respeto. Pero cuando regresa a México hubo un cambio en la estrategia de comunicación y de percepción de su relación, empezando con los gobernadores y más concretamente con el de Jalisco y con los demás, que ha habido una serie de circunstancias ríspidas que los han confrontado. Pero no solamente eso, lo vemos llegar al presidente y aparte de hacer un cambio de estrategia en el discurso, que pudiera ser solamente la forma, habrá que ver si va a ser el fondo también, pues vemos que de pronto se lanza esta iniciativa de reforma, que seguramente ya la venían preparando, porque hay que recordar que estamos en la antesala de elecciones. Y esto, pues te pregunto a ti, ¿qué tan importante puede ser? ¿Cómo puede inclinar la balanza? ¿Qué tan popular puede resultar en un momento el que los trabajadores se vean beneficiados por una iniciativa de reforma que lanza el presidente de la República? Advertiste bien en esta intervención, entiendo yo, lo de la visita de Andrés Manuel López Obrador al presidente Trump, y metías un ingrediente que no podemos dejar atrás, que es el de las elecciones. Ojo, el de las elecciones en Estados Unidos y el de las elecciones en México. Así es, correcto, así es. Si bien es cierto que ya se había firmado el tratado que yo le llamo Marcelo Ebrard Casaubon, que es perdón, a lo mejor el operador, a lo mejor estamos haciendo algún tipo de vaticinio hablando de elecciones, ¿no? Le sirvió o pretendería servirle al presidente Trump para su campaña de reelección. La frontera tiene algo cultural. Hablábamos tú antes de entrar al aire,
¿no? Que cuando tú cruzas la frontera te pones el cinturón, no tiras basura en la calle, te cruzas por las esquinas, entonces incluso hasta te pones el cubrebocas, ¿no? No, pues, bueno, pues y sí, lo vimos, ¿no? Llegó el claro, presidente y un cambio de actitud, hasta hablaba ¿cómo? más rápido, más Claro, coherente en su discurso. claro. Todos dijimos, ¿es López Obrador o es su gemelo? ¿Qué está pasando aquí? Nos Sí, sorprendió. claro, ¿no? Ya que tocas ese tema, pues un discurso, muy buen discurso del presidente. Sí. Y ojo, a lo mejor me han escuchado que soy un poco crítico en contra de las cosas que considero yo con los datos duros que no hacen bien en el gobierno federal, pero también nosotros tratamos de ser objetivos, no es algo personal. Cuando hay algo bueno, también tenemos que decirlo, porque sería muy mezquino solamente señalar lo malo, no serías objetivo. Buen discurso del presidente, buena actitud, tú lo acabas de narrar muy bien. eh, no había estas pausas en los discursos que nos tenía acostumbrados en las mañaneras, un discurso fluido, un discurso respetuoso tanto hacia Estados Unidos como hacia México. No podemos pelearnos, ¿no? Aquellos que querían un enfrentamiento, no podemos, no estamos en condiciones. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a partir de 1944, que a mitad de la guerra se reúnen en Bretton Woods y surge de ahí el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como Estados Unidos toma una posición hegemónica económica y hegemónica militar, y nosotros somos sus vecinos y tenemos que convivir con eso, no nos podemos pelear, como aquí bien lo hizo en la otra visita a Jalisco el presidente López Obrador. Tampoco el gobernador Alfaro se tenía que pelear, también es muy buen discurso de paz, de reconciliación. A nadie nos conviene en México, en este mundo, ya mucho tenemos con lo de la pandemia, que Claro. después tocaremos, como para andar incendiando fueguitos en todos lados, ¿no? Esto significa, mira, Max Weber habla de tres tipos de responsabilidades: responsabilidad estatal, responsabilidad social y responsabilidad individual. Y cada parte debe de poner lo suyo para poder rescatar esta inminente depreciación económica que se nos viene, ¿eh? Es inminente, no hay un dato duro que me pueda alguien, y si alguien del público lo tiene, lo agradecería, porque yo no he encontrado ningún dato duro que me dé un aliento de esperanza para que en este año podamos salir adelante. Habrá chispazos como este que estamos mencionando de la ley, la iniciativa de ley de la reforma de las pensiones, pero todavía es una iniciativa, todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, que me imagino que será la Cámara de origen de la iniciativa. Sí, es lo más probable. Faltará, Pati, que no le cambie nada a nuestros legisladores federales, que no se pongan tan creativos para poner su huella. Siempre hay un poco de ego en las iniciativas para decir, yo puse esta idea, ¿sí? Y luego se convierten en leyes que son como Frankenstein, porque las van, el equipo, exactamente, el equipo técnico presenta un documento que es congruente y coherente, y después te lo van desvirtuando, y al final de cuentas quedan unos masacotes que esperemos no suceda con esto. Sobre todo, Raúl, y déjame añadir esto a tu comentario que me parece muy valioso, sobre todo en un momento en que México necesita con urgencia, y particularmente las clases populares, los más desprotegidos, tener recursos, los más vulnerables. Estamos hablando del sistema de pensiones, que por más de 25 años no se había movido en beneficio de los trabajadores. Entonces, si viene una situación económica adversa, yo te escuchaba comentando que tenemos ahí una proyección terrible de menos 10% del PIB, ahorita le entramos un poquito más a ese tema, pero si vemos esa panorámica, pues de alguna manera urgirá que los diputados y luego los senadores y quien corresponda y el presidente le den el aval para que se publique cuanto antes en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de toda la clase trabajadora. Por eso están participando pues los empresarios, y también están participando los sindicatos, porque ven que esto es urgente. Ahora, los recursos de dónde van a salir es otro tema, ¿no? Ahora, quizás sea momento de volver a plantear el tema de la inversión fiscal que tiene que hacer el gobierno federal para poder reactivar la economía.
En este tiempo de pandemia, ahorita que tú mencionabas estas cifras, nada más 2 datos. Alemania le ha puesto el 33% de su PIB del Producto Interno Bruto. Ajá. Oye, Raúl, ¿por qué nos comparas con Alemania? Es un primer mundo. Bueno, ok, vengámonos a América y vengámonos a Perú. Perú le ha invertido 17% de su Producto Interno Bruto. México solamente le ha invertido el 1.1%. Entonces, se puede convertir en un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso, porque con esta ley, esta iniciativa de ley que estamos comentando el día de hoy, tendrá que tener forzosamente los empresarios pues dinero para poder absorber esta carga. Y si no hay ventas, si la economía está parada, pues díganme ¿cuál es el efecto? Despido de empleados, como ya lo estamos viendo, ¿no? Se proyecta 1,5 millones al final de la pandemia. El INEGI lo dice, no lo dice Raúl Gutiérrez, lo dice el INEGI. Muy bien. Y los datos del Seguro Social, ojo, esos son muy importantes. Porque a esto habrá que sumarle, ellos solamente reportan los empleos formales, habrá que sumarle los empleos informales. Que también son mexicanos, por más que estén en la ilegalidad, son mexicanos y también comen, ¿no? También habrá que aumentarle a esa cifra. Luego entonces tendrá que venir una inversión de tipo fiscal por el gobierno a efecto de poder reactivar esta economía. Si no, los empresarios no van a poder. Vamos a empezar a ver, repito, muchos despidos de los empleados y cierre de negocios. Fijémonos ahora cuántos negocios ya están cerrando y que ya no van a poder volver a abrir. ¿Qué significa y cómo se relaciona con la pandemia? Porque todo en este mundo, todo y más en el mundo de la administración pública, de la nueva gestión pública, de los nuevos modelos de gestión pública, todo es transversal, todo va relacionado. Recordaremos una película muy famosa que se llamó Efecto Mariposa. Claro. Entonces, lo que sucede te impacta. Del otro lado del mundo, el aleteo de una mariposa afecta a los que estamos de este lado. Exactamente. ¿No? Y viceversa. Exacto. Todo te impacta. Por eso, Pati, las soluciones deben de ser de carácter integral. Tú no puedes solamente, con esta ley no podemos rescatar, repito, nos da esperanza, nos da luz, pero tendrá que venir acompañadas de otro tipo de acciones gubernamentales, sobre todo de la federación, a efecto de que esta y otras leyes vayan avanzando en el mismo sentido, que al final de cuentas es la reactivación de la economía y el crecimiento, el desarrollo económico que debe de tener México. México tiene todo, hombre, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos litorales, desiertos, humedales, es un país maravilloso, geográficamente, orográficamente hablando. Es un país, exactamente, es un país muy rico, tiene una planta productiva muy buena. Ahora, ¿qué otra parte? Ok, ese es el problema, una solución, esta es parte de la solución. A ver, si la pensamos y aprovechamos la buena relación que existe ahorita México y Estados Unidos, o al menos Trump con López Obrador y los artífices de esto, que es Marcelo Ebrard, con el yerno allá del presidente López Obrador, ¿por qué no nos aprovechamos de la guerra comercial que tienen Estados Unidos y China, y nosotros podemos suplir perfectamente a China en lo que los chinos hacían? Y en vez de voltear a ver al otro lado del mundo, nada más voltean a ver hacia el sur. Esto implica que el gobierno federal otorgue incentivos fiscales a las empresas para que vengan a invertir, no como las cancelaciones del aeropuerto, no como la cancelación de la cervecería en Mexicali, porque eso no te da certidumbre. Al contrario, provoca una serie de circunstancias que crean animadversión. Ahorita que tocas ese tema, te acordarás que hace unas semanas había una confrontación con el Consejo Coordinador Empresarial y los empresarios e industriales de Jalisco, que incluso se separaron, se escindieron, y eso precisamente en el marco de toda esta serie de circunstancias que no se estaban viendo claras. Ahorita que estás comentando de esta relación entre Trump y López Obrador, que a ambos les beneficia desde la perspectiva política, porque a ambas naciones estarán entrando en procesos políticos de elección, pues claro que les conviene tener en orden este tipo de situaciones, porque además hay que recordar que una de las demandas que ha habido siempre en cuanto al Tratado de Libre Comercio, que es añeja y que cada vez que hay reuniones se ha vuelto a resaltar, es la diferencia tan abismal de los salarios que se pagan en Estados Unidos y Canadá con relación a los salarios que se pagan en México, que son verdaderamente, pues nada, comparados a los salarios que se tienen allá. Entonces,
como bien dices, si hablamos de soluciones, esto de hacer una propuesta a una reforma al sistema de pensiones viene como a dar una luz de esperanza para los más desprotegidos. El tema es que los impuestos son los que pueden lograr que se pague precisamente esa pensión a los trabajadores que ya están arriba de los 60 años, que bueno, viene a paliar un poco las necesidades económicas, pero para que se mantenga la planta productiva y el empleo, el gobierno federal tiene que estructurar con recursos, inyectar recursos a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES, que son el motor de la economía nacional, Raúl. Entonces, estamos ahí como en un galimatías o como que está muy con alfileres esto detenido y habrá que trabajar, hilar fino en las altas esferas, como están tratando de hacerlo, para que esto finalmente se aterrice. Y quienes nos están escuchando, el ama de casa, el hombre de a pie, el señor que ya se va a jubilar o pensionar, pues ellos quieren saber cómo les va a beneficiar directamente, qué tienen que hacer, y también que no se tome como una cuestión política electorera para que, miren, estoy haciendo esto para beneficiar a las clases populares para que voten por mí en el 2021, ¿no? Eso forzosamente sucederá. Sí. Sucederá, y lo cual no es ni bueno ni malo, es una consecuencia de una acción. Las acciones gubernamentales tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Y depende de la percepción, ¿verdad? Claro, y en este caso económico, lo que tú bien mencionas, depende de la percepción que tenga esa ama de casa que mencionas, ese jubilado que mencionas, se toque el bolsillo. Trae dinero, es muy diferente ir a votar con el bolsillo vacío a la mitad o lleno. Eso impacta mucho en el sentido de tu votación. Los ciudadanos lo que tenemos, la única arma que tenemos de participación ciudadana fuerte, en verdad efectiva, ha sido la votación, y es a raíz de las reformas y de que ya, si se fijan, ya no nos peleamos en discutir si mi voto es válido o no, ya lo damos por sentado que mi voto es válido, lo cual es un logro para la democracia. La segunda parte de la democracia, y de aquí sigo yo a mi querido maestro Luis F. Aguilar Villanueva, donde hablamos ya de la acción efectiva. O sea, ya no, los ciudadanos no nos debemos de conformar solamente con que mi voto valga. Ahora debemos de exigir acciones eficientes de gobierno. Esto tiene que ver con los nombramientos incluso. Que a quien nombres en determinado cargo sea la persona, cumpla con un mínimo perfil para poder ejercer ese cargo, lo cual me puede advertir que hará una función más eficiente que otra persona que ni siquiera tenga ese perfil. Claro, estas acciones eficientes tendrán que ir acompañadas pues de modelos de gestión pública integrales para que una sola reforma, la que me digas, no va a impactar o no va a impactar tanto como Martínez dijo para en punto. Como si viene acompañada como si viene acompañada de otro tipo de soluciones, ¿no? Y lo que tú hablas es importantísimo. Tenemos que invertirle a los empresarios. El 90% te quiero decir que son de MIPYMES, son los que sostienen. Sí, el 90% al 10%, acá los de no le va a impactar, ¿no? No, pues no, pero esas pequeñitas empresas que tienen a lo mejor 1 o 2 empleados o empresitas familiares que pues... Las fondas. Sí, las fonditas, por ejemplo. Las tienditas de la esquina. Las tienditas de la esquina, las florerías. Las salones de belleza. Así es. Ahorita le seguimos con el tema. Nos están pidiendo ir a corte allá en Radiorama de acá. Esa Leti Rivera es brava, Leti. Sí, le mandamos saludos con mucho cariño, Leti. Y ahorita regresamos con Raúl Gutiérrez, que es un gran analista, como ustedes están viendo hoy, tratando el tema de reforma de pensiones. Ahorita regresamos y por ahí vamos a tratar también el tema de las estadísticas del COVID, cómo andamos y, por supuesto, pues los cambios en el gobierno federal con esta salida que ya se veía venir de Jiménez Espriu. Pero bueno, ¿cuál es la lectura que nos da? Ahorita lo platicamos con Raúl Gutiérrez. Y mientras, Raúl, tú y yo nos quedamos y te voy dando los saludos y preguntas de las personas que nos están viendo también en las redes sociales. ¿Te parece? Vamos a corte. Perfectamente bien. Nos vemos en un momento. Seguimos. Patricia Flores Osuna está contigo en Solución en Punto. Solución en Punto. Bien, seguimos acá contigo, mi estimado Raúl, para poderte dar los saludos, los comentarios y
tantas personas que están ahí en las redes siguiendo, y que el tema pues por demás interesante, esta reforma al sistema de pensiones, que la gente lo ve pues con una gran expectativa, y que también pues les interesa saber cómo vendrá en el caso de que sí se dé. Manda saludos a Araceli Sandoval Ortiz, que nos están escuchando allá en Playa del Carmen, hacia la región sur de la República Mexicana. Le mandamos saludos a nuestra querida amiga Araceli Sandoval Ortiz, con mucho cariño, muy interesante el tema. Ella es presidenta del capítulo Ciudad del Carmen, precisamente de AMEXME, de Mujeres Empresarias. Rosa María Pérez también, Rosita, muchas gracias, dice, muy interesante. Sí, ojalá tanto el gobierno como empresarios y empleados nos pongamos las pilas y pongamos el granito de arena, que sería en bien de todos. Un abrazo, Pati, te mandan saludos también. Saludos a Lorena Martínez también, le mandamos un saludo con mucho cariño, saludos también. Amelia Alba Arias dice, saludos, señorita Pati Flores Osuna y al señor entrevistado. Es un tema interesante para su país, México, que Dios los colme de bendiciones. Les mandamos saludos desde Japón. Amelia Alba Arias. Le mandamos saludos. Ahorita te paso todos los saludos, hay muchísimas personas desde España. Le mandamos saludos a María Dolores Pon, allá en Valencia, que nos está escuchando y dice, muy interesante el tema que están tratando. Felicidades al invitado. Judith Romero te manda saludos. Quizás de Valencia, de Valencia, España. De allá es un torero que yo sigo mucho, que es Enrique Ponce, es de un poblado que se llama Chiva, España, así se llama. Pues, Chiva, Valencia, España. Pues allá les mandamos saludos hasta Valencia. Judith Romero, gracias, saludos. Alejandro Ontiveros, saludos. Alejandro, amigo, ese es amigo mío, ese habló para echarme porras. Gracias, Alex. No, pues hay que mandarle saludos. También saludos a Janet Salcedo, a Osvaldo Corona, a Omar Sánchez, saludos a Judith Romero, saludos también a quienes están acá en Los Ángeles, California, nos están escuchando el señor Pedro Lascurain, dice, felicidades, el tema está muy interesante, y es cierto lo que dice el invitado y lo que dice usted, la periodista, en el sentido de que esto tiene que ver con una cuestión política, que son las próximas elecciones, y tratan de ganar adeptos desde ahora. Así que ahí te lo dejo al costo. Saludos también desde San Antonio, Texas, con muchísimo gusto, a Arturo Ernesto Villicaña. Dice, saludos, y quiero hacer una pregunta al invitado. Nosotros enviamos muchos recursos, remesas, desde Estados Unidos a nuestra familia allá, pero hemos visto que últimamente ha habido muchos problemas para hacerlos llegar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y si también estos van a sufrir algún gravamen, o qué va a suceder ahora con este tema de pensiones, pues no vemos muy claro si va a beneficiar realmente a nuestros papás y abuelos. Por ahí anda una idea de que quieren grabar las remesas. No creo que prospere. Si el comentario anterior que me mencionaba como consecuencia de las elecciones, pues esto le podría pegar electoralmente a quien proponga el gravamen a las remesas que mandan nuestros queridos paisanos de Estados Unidos, porque a nadie le va a gustar que le quiten dinero que con tanto esfuerzo nuestros paisanos le mandan a sus familias. Claro. Pues ya estamos de regreso aquí platicando con Raúl Gutiérrez, que es analista político y analista financiero con una gran trayectoria, excelente comunicador, mi estimado Raúl, maestro en Derecho, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en el Colegio de Jalisco, además candidato a doctor en Administración Pública, que es un tema básico por la Universidad Anáhuac, en Ciudad de México, doctorado en Derecho por la UP también. Y hoy que estamos hablando de esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, que como bien lo señalabas, tiene una cuestión transversal, toca muchos puntos, muchas aristas, desde la perspectiva económica, la social, por supuesto, y también la política, la empresarial, lo que es sindical, o sea, en todos los aspectos esto viene a llamar la atención. Y ahí estábamos, algunas dudas de personas que nos estaban comentando precisamente en las redes sociales sobre la posibilidad de que se lleguen a grabar también las remesas que mucha gente envía desde Estados Unidos, generalmente desde Estados Unidos hacia México, a sus familias. Y ahí hay
un universo muy importante de personas adultas mayores que no tienen pensiones o que sus pensiones son muy pequeñas o que están por pensionarse o jubilarse y que se refaccionan, se apoyan con estas remesas que envían sus hijos, sus familiares en Estados Unidos. Déjame, luego los que nos dedicamos a esto somos muy estructurados y hablamos mucho de datos duros. Quiero hablarle al ama de casa que te está escuchando ahora y que diario te sigue. Quiero hablarle a la persona que va en su taxi ahorita. Quiero hablarle a la persona que nos está escuchando en esta pandemia y quisiera resumirlo de la manera más clara en qué les va a impactar en su bolsillo. Es bien sencillo. Después de hablar de este mundo de cifras que hemos platicado Pati y yo, tan solo era para decirles, aumentará la pensión mínima garantizada de un promedio de 3,289 pesos a 4,345 pesos. O sea, ya olvídense de lo que hablamos de porcentajes, de estadísticas. En tu bolsa tiene que llegar cuando menos 4,345 pesos. Y segundo, no de programas sociales, no de programas sociales, no, porque ahorita eso es otro tema que también es importante. Ese es otro tema. Segundo punto puntual. Las AFORES reducirán gradualmente sus comisiones para alinearlas al estándar internacional. ¿Qué quiere decir? En palabras de nosotros, que las AFORES, la empresa de AFORES a la cual está usted afiliado, no le podrá cobrar lo que quiera. Tendrá que cobrarle solamente el 0.7% de la comisión, que es el estándar internacional. Sí, porque ahorita varía, ¿no? Dependiendo de la AFORE en la que estés. Claro. Pues siempre lo que te retiran es diferente. Depende el sapo de la pedrada, depende con quién te juntes, ¿no? Entonces habrá que ver. Entonces, esta es una de las buenas señales porque nos dejarán de quitar nuestro dinero que trabajamos en toda la vida, ¿eh? Entonces, no nos están regalando nada, ojo. Señora que me escucha, señor que me escucha, jóvenes que me escucharon, nada. Nosotros lo hemos trabajado. Solamente le estamos haciendo, o lo que veo es que están haciendo más justo este ingreso para la persona que ya trabajó. Y tercero, te cambia el régimen de inversión de las AFORES para permitir que se financien proyectos de infraestructura. ¿Qué quiere decir? En vez de hacerlo un círculo vicioso, lo estamos haciendo en un círculo virtuoso, esta iniciativa. ¿Por qué? Porque si el gobierno federal tiene más dinero, pues tendrá que hacer una inversión mayor, lo cual producirá en mayores empleos. Ese es básicamente lo que esta iniciativa de reforma podemos comentar de una manera puntual para la gente que nos escucha. Oye, ahí hay preguntas, mira, con esto que acabas de decir, lo diste muy puntual. Una de ellas es de la señora Anita López, que nos está escuchando aquí en Guadalajara y nos dice, oigan, yo me tendría que cambiar de la antigua ley que estaba del 73 a esto algo nuevo con esta reforma de la que están hablando, o cómo vamos a estar los que ya vamos casi a jubilarnos. No, la famosa ley 73 no tiene nada que ver. Recordemos que una ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Es un derecho constitucional que usted tiene, señora Anita. Podría cambiar si le beneficia la ley. Eso sí lo puede hacer. Siempre estará esa posibilidad, pero nunca en perjuicio. Es decir, por ejemplo, una persona, vamos a poner algunos ejemplos que creo que van a ser útiles para quienes nos escuchan. Una persona que ya está por pensionarse o por jubilarse, esta reforma, en el caso que se concrete, le va a beneficiar finalmente, ¿no? No importa claro con qué ley se encuentre. Claro, es bien sencillo. Lo caído. Usted como está con la ley 73, eso ya lo ganó. Si ve que le beneficia, sí se puede cambiar. Evidentemente, la AFORE es un acto voluntario que usted necesita ver cuál es la que mejores prestaciones les dé. Esto del libre mercado es muy bueno porque entra en competencia todos nuestros proveedores para podernos dar un mejor servicio. Esta es la ventaja de estar en un mundo de libre competencia. Entonces ya veremos que las empresas que se dediquen a las AFORES tendrán que sacar un plus para que usted se vaya, usted, señora Anita, que me está escuchando, se vaya con la que más le convenga. ¿Por qué? Porque a lo mejor te van a hacer un descuento. Si me contratas la AFORE aquí, te ofrezco un seguro de vida mayor al de la otra. Ese tipo de competencia es la que llámenle como quieran. Miren, neoliberal o chaira, fifí, como quieran. No, en política económica no hay políticas económicas tan de izquierda o tan de derecha. Hay políticas económicas correctas o incorrectas.
Esta es parte de una política económica correcta. Póngale el nombre que quiera, Chaira o Fifi. No existe eso en política económica. Claro, no, o sea, no somos mexicanos ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. No, Todos vivimos en este país. O el Somos gobierno hace mexicanos, las cosas bien o hace las cosas mal, es y eso, correcto. y lo hilo con el comentario anterior de las elecciones. Luego ya, en julio que votemos, pues ya sabremos si premiar o castigar dependiendo de las acciones gubernamentales. Y esto sucede tanto a nivel federal, a nivel estatal, como a nivel municipal, como a nivel mundial. Estados Unidos, Trump así va a ser calificado. ¿Atendiste bien la pandemia? Te califico bien y voto por ti. ¿Atendiste bien el aspecto económico? Te califico bien y voto por ti para una reelección. No te califico bien, pues vendrá Joe Biden y tendremos que ir a hacer una doble genuflexión a Estados Unidos ahora. Ay, ojalá que no. Ahora Oye, para contentarnos con Biden. Encima de la pandemia y este año 2020 tan desafiante que nos ha tocado Pati, vivir. yo este año me niego a cumplir años, ni lo usé, ni lo voy a usar este año. Pues sí, nos quedamos todos con la misma edad. ¿Qué fiestas de cumpleaños? Nada, no lo usé para nada. Hemos estado guardados desde marzo y ya desde antes lo veíamos venir, entonces. Así que los amigos que me escuchen, 2021 voy a tener la misma edad de 2020, ¿ok? Oye, el señor Gilberto Jiménez pregunta que si le conviene, dice, oiga, quiero preguntarle al licenciado, ¿me convendría ahorita cambiarme de Afore porque veo que en la que estoy, pues gana muy poca comisión con relación a otras que me están ofreciendo? Pues entonces usted, eso sí lo podría hacer desde ahorita, es voluntario. Incluso pues nadie nos asesora para meternos o no. Regularmente puede usted acudir a varias instancias gubernamentales. Se me ocurre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se me ocurre donde le presenten una tabla, donde haga un comparativo de ver qué Afore le otorga más comisión. Cualquier peso vale, cualquier centavo vale, sumados nos hacen un súper, ¿eh? Claro, porque suma, se hace exponencial. Todo suma. Actualmente el 56% de los trabajadores tienen pensión. La propuesta es que sea el 97% de los trabajadores que tengan pensión y se vería más población beneficiada. Y tú tocaste el tema de aquellos que están en el sector informal que nunca han percibido un salario, una remuneración económica por nómina. En el caso de ellos, ¿qué va a suceder, Raúl? ¿Se verán también beneficiados por este sistema de pensiones o se van a quedar fuera y se van a tener que atener a los programas sociales que les están dando recursos a los adultos mayores, que les están dando a los estudiantes becas, etcétera? Recordemos que hablamos de el efecto mariposa y que todo es transversal. Esta reforma, esta iniciativa de ley es una invitación también a la informalidad para que se vuelvan a la formalidad. Mientras haya más incentivos del lado formal que del lado informal, pues sería idiota estar del lado informal, porque no accederías a muchos beneficios. ¿Qué sucede si también tú les das a los informales? Pues sucedería que la gente que es formal vería un trato inequitativo e injusto y correría en sentido inverso esta motivación, porque entonces dirían, ¿a mí de qué me sirve pagar mis impuestos, pagar mi luz, estar establecido, si tienen mayores beneficios los que son informales? Así es, que es de lo que ha sido acusado este gobierno en el tema del populismo, ¿no? Claro, que defienden, todos son mexicanos, el gobernante tiene que gobernar para todos, formales e informales. Lo que tiene que hacer muy hábil el gobernante es aplicar un modelo de gestión pública donde al final de cuentas todos los que son informales se pasen del lado de la formalidad. ¿Para qué? Pues para que tengan impuestos el gobierno federal, y teniendo impuestos puede desarrollar todos los proyectos que tiene, sobre todo de infraestructura, obra pública, que a su vez genere empleos. Ese es el círculo vicioso. Ese es un círculo que, bueno, complicado, pero qué bueno que lo podemos hablar ya en su momento, Raúl, y si nos das oportunidad, cuando llegue el tiempo de que sea aprobada esta reforma, pues vayamos a analizarla nuevamente con cosas muy concretas de los beneficios que seguramente atraerá para muchísima gente. Y pasando a otro de los temas que habíamos comentado al principio del programa, Raúl Gutiérrez, es el tema de la pandemia. ¿Cómo vamos en México? Las cifras que se están incrementando, concretamente aquí en Jalisco, que todos los días nosotros como periodistas recibimos la información y a veces decimos, ya ni siquiera quiero darla a conocer porque
aparte de que la gente no lo cree, pues como que vivimos en un tema de apanicamiento, aunque como decíamos, vemos cada vez más cercano este asunto en nuestros círculos sociales de gente que se contagia. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, el 31 de diciembre de 2019, China dio a conocer el rebrote. México se reunió, el gobierno federal reunió a su Consejo de Salubridad General, autoridad sanitaria en casos de emergencia como la que vivimos, se reunió hasta el 19 de marzo. Entonces, todo este trayecto de 31 de diciembre de 2019 a marzo, ¿cuánto tiempo pasó para poder establecer una estrategia? Luego, entonces, el primer error que yo detecto es no nos reunimos a tiempo teniendo la distancia en el tiempo para poder hacerlo. Segundo, el presidente de la República no se puso al frente de la pandemia. En un país federalista, el presidente, según el artículo 73 constitucional, él es el titular él preside el Consejo de Salubridad General. Situación propicia para reunir a quien quiera. ¿Quién es quien quiera? A los gobernadores. Sí, señor. Él puede invitar a los gobernadores a través de la CONAGO o la CONAGO es la Conferencia Nacional de Gobernadores, o de manera particular, y hacer una gran reunión. Esa hubiera sido el mundo ideal. Una gran asamblea de todos los gobernadores donde les marque la directriz del Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General tiene dos fines: ordenar y dirigir la pandemia en estos casos. Como no hubo reunión, pues no hubo ni orden ni dirección. Luego entonces vimos que los estados, las entidades federativas, sus gobernadores, al verse sin ninguna dirección, pues empezaron a hacer su propia estrategia. A algunos les salió mal, a algunos les salió bien. ¿A quién les salió mal? Les salió mal a los estados como Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Puebla, que son los 4, y Estado de México, que también siguió el lineamiento federal, son los primeros 5 lugares en contagios y en muertes. A contrario de Jalisco se adelantó, recordemos, 2 meses en el confinamiento. Yo me gusta mucho el fútbol, le voy a las Chivas, y me cancelaron un partido Chivas contra Monterrey, mientras en México estaban autorizando el Festival Vive Latino. O sea, todo este tipo de medidas que en su momento fueron criticadas al gobernador Enrique Alfaro, ahora las aplauden en todo el mundo. Aquí recordemos, usen cubrebocas, cómo nos peleamos por las pruebas y qué hacían en la Ciudad de México, en especial López-Gatell Ramírez, asistiendo en contra del cubrebocas. Sí, oye, Raúl, me dicen, Pati, oye, Raúl, ahora eres epidemiólogo. No soy epidemiólogo. Hay una cosa que se llama sentido común, que luego es el menos común de los sentidos. Tú y yo platicábamos que nos podemos meter a analizar cualquier tema porque seguimos el discurso del método desde René Descartes. O sea, nada más analizas el mundo en la academia, tú lo sabes, Pati, se llama el estado del arte. El estado del arte es el estado de las cosas. ¿Qué estado de las cosas guardan en el mundo? Oye, pues ahorita con la visita que mencionas de López Obrador a Trump, pues imagínate que hubieran invitado a Bolsonaro para tener una fotografía de los 3 presidentes que han despreciado el uso de cubrebocas, ¿no? Y Bolsonaro, tercera vez que sale positivo. Así es. El presidente de Brasil es increíble, o sea, ¿cómo es posible? A ver, ahí yo me detengo un segundito nada más. Tercera vez que sale positivo, ¿no se supone que una persona que ya fue contagiada queda inmune y ya no se va a volver a contagiar y ya no es portador de este virus? 3 veces positivo el presidente de Brasil, y como bien dices, si hubiera venido a México, pues cuántos infectados ya más habría, ¿no? Estados Unidos, claro. Este tema de las pruebas que están avaladas por la FDA, ¿no? y a su vez por la Organización Mundial de la Salud, era un antipropósito no hacer pruebas. Era un antipropósito el no promover el uso del cubrebocas. A final de cuentas se lo van a terminar poniendo, como ya lo estamos viendo más seguido. Cuando tú te manejas más por la emoción que por la razón, tarde o temprano tendrás que recular porque la realidad no la puedes engañar. Pati, amigas, amigos que nos escuchan, la realidad es terca, es necia, siempre te pone en tu lugar. Por más que quieras hacer de otra manera, se van a terminar poniendo el cubrebocas, se van a terminar
van a terminar haciendo una promoción del cubrebocas, que es la parte más efectiva. Los estudios te dicen, por ejemplo, el KN95, ¿por qué creen que se llama 95? Porque te protegen el 95% de las ocasiones. Es un tema, hablábamos de soluciones integrales, de responsabilidad individual y de responsabilidad social. En México somos solidarios, pues seamos solidarios en esta también. Significa, si yo me pongo el cubrebocas, no tanto por protegerme a mí, Pati, es por protegerte a ti, para que yo no te contagie a ti, y tú a su vez ponte tu cubrebocas para que no contagies al que esté enfrente de ti. Eso significa la responsabilidad individual. Ahí viene un tema que ya nos queda como un minuto antes de irnos, se nos fue volando el tiempo, Raúl, la verdad, pero es el tema de las vacunas, que ya todo el mundo comenta, pues ya va a haber vacunas, ya podremos salir a la calle. Pues, ¿tú crees que las vacunas ya van a estar mañana aquí para ser distribuidas en todo el mundo y en México particularmente? ¿Qué opinas sobre esto? Espero que ya estén para septiembre. Espero, viene de esperanza. No, la realidad es, tú no te puedes brincar un protocolo sanitario cuando una vacuna como la que está AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, en especial con Sarah Gilbert del Instituto Jenner, que es la que está haciendo, no te puedes brincar un protocolo sanitario de 6 meses a partir de la fase 3. La vacuna estará a partir de enero o febrero de 2021 y espero equivocarme 10,000 veces para ponérmela antes. No creo equivocarme y te lo digo y ya me dirás, ya me reclamarás, Raúl, tú dijiste el 23 de julio que iba a estar hasta enero. Así como pronostiqué que iba a ser de 2 dígitos desde hace 4 meses la caída del Producto Interno Bruto de México, así va a pasar con esto. No soy Nostradamus ni adivino. Hay protocolos sanitarios, no podemos jugarle a media vacuna o al estilo mexicano de, ay, se va, échale más agüita, échale más. No, hombre, hay un protocolo sanitario. O el me vale, ¿no? No, me vale. Grave. O sea, Pati, no le hace de algo me he de morir, pues me vale. Y contagian a medio mundo de su familia. Traigo mi escapulario y mi estampita, tampoco funciona, ¿no? Pues hay que ayudarle a Dios también. Así es. Raúl, antes de irnos ya, para concluir el tema, pues hay que seguir tratando estos temas, ojalá que nos aceptes la invitación, ahora entrando a agosto, que nos acompañes, porque hay mucho que tratar, pero el tema muy concreto de el cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué mensaje, qué lectura nos da? Desde diciembre ya se quería ir Jiménez Espriu, no le aceptaron la renuncia. Concretamente, el presidente de la República, para toda la revolución, esta transformación que está armando, tiene que situarse y fijarse en 2 grandes pilares. Los 2 pilares que se está agarrando el presidente de la República es la Marina y el Ejército. Esto tiene que ver con las aduanas. Así es. Entonces, pues a nadie, un secretario de Comunicaciones que te quiten las aduanas, no creo que esté muy contento. Y pues bueno, Jorge Arganes, pues es un ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy amigo del presidente, y pues bueno, tendrá que dedicarse solamente a sacar las obras, que es un tema importantísimo, hombre, la obra pública es la que nos es importantísimo, y dejémosle a Horacio Duarte y a la Marina y al Ejército el control de las aduanas, así es. Así es. Raúl Gutiérrez, pues qué interesante, ojalá que a la gente le haya servido muchísimo este diálogo que hemos tenido los dos y que nos permita a todos tener pues alguna idea de soluciones que se vayan dando en el transcurso de las próximas semanas, porque urgen en este país ante la perspectiva económica y no solamente de la pandemia, no solamente de salud, que ya la vemos muy fuerte, sino la situación económica que se viene con esta caída que tú hablabas y que se está comentando del Producto Interno Bruto, que es altísimo. Escuchaba al director del Economista en una reunión que tuvimos hace 3 días, que decía que esto se compara a los cracks que ha habido, a las crisis económicas, a las 3 crisis económicas desde el 84 para acá, incluida la del 2008, pero todas juntas. Pero juntas, sola. Claro. Imagínate. Totalmente. Fuertísimo. Raúl, gracias, muchísimas gracias, mucho éxito y ahí nos seguimos escuchando y seguimos en contacto. Este 23 de julio, Patricia Flores Osuna, lo escribiré en letras de oro porque por fin pude platicar contigo y con tu amable auditorio. Gracias, para mí también es un honor. Muchas gracias, querido Raúl, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el lunes, Dios mediante. Quédense en DK con toda la información, con todo el equipo de noticias, con Alfonso Javier Márquez al frente. Y gracias a Leti Rivera que nos ha apoyado en estos espacios tecnológicos que también son muy importantes. Gracias a todos ustedes. Soy Patricia Flores Osuna, tu voz en la radio.
Escuchaste a Patricia Flores Osuna, tu voz. ¿Ya? Gracias, Raúl. Gracias.